Señores, buenas noches, estamos en vivo desde Buenos Aires en la continuidad informativa de C5N. Yo no suelo ser de los... no suelo tratar en este programa cada caso de inseguridad que aparece. En algunas ocasiones me parece que no suma nada, pero hoy, además de hablar de política, y para eso vamos a entrevistar a Felipe Solá en minutos nada más, y además de pensar un poco el asunto del aborto, pasan las cosas tan rápidas en Argentina, que a veces te dan tiempo para estudiar el tema y a veces no. Hubo un incidente que no terminamos de entender en el Ministerio de Salud, se publicó en la página oficial del Ministerio algo a propósito de una guía para los médicos que iban a tratar el aborto. Luego esto no desapareció de la esfera pública, no se habló más de eso, no entendimos qué pasó y sabemos que el mes que viene van a tratar el tema en la Cámara de Diputados. Por tanto, vamos a fijar un ejemplo cualquiera, el de la semana pasada, una chica de 11 años en Córdoba que fue violada, quedó embarazada y que parecía necesitaba el aborto. Finalmente esto no fue así, y lo vamos a contar. ¿Qué corresponde hacer de acuerdo a lo que la ley manda? De eso vamos a hablar más tarde. Y enseguida con Solá, pero no podemos abstraernos de lo que pasó hoy a propósito de este caso de la salidera, y no podemos tampoco dejar de decir que, por suerte, está el Estado, que siempre tiene más herramientas y más límites que los que la pulsión y la emoción manda. Claramente, la primera reacción que todos tenemos frente a un caso de estos: una embarazada, 9 meses, baleada en la puerta de la casa, no se resistió a dar la cartera. La verdad es uno de esos hechos que conmueve. Y una pequeña acotación: si efectivamente se comprueba, porque pudo ser un tipo que estaba haciendo la cola para sacar plata ahí, pero si efectivamente se comprueba lo primero que ella indicó, que fue el cajero, qué sensación rara nos provoca a los que explicamos habitualmente, todos desde la violencia social. Un cajero es un tipo que tiene una camisa, una corbata, está integrado al sistema, ¿no? Un cajero que marca a una mujer de 9 meses embarazada y que la manda a apretar por 2 tipos con un arma, la verdad, representa una situación lo suficientemente horrorosa como para bueno, que haya tenido el despliegue, haya generado el despliegue periodístico que hoy generó a lo largo del día. Felipe, gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Vamos a hablar de política, pero durante todo el día... Hay cosas que no se pueden dejar de decir, claro. Sí, porque es muy fuerte, digo. Es horrible también el laburo nuestro. Sabemos que 100.000 muertos en un país lejano nos resulta más frío y más ajeno que uno en la otra cuadra. Esto es así. Pero viste que uno se relaciona con las noticias también desde la emoción. Está cerca, está embarazada, 9 meses, un bebé que salvó de casualidad. De algún modo, más allá de que uno sigue, yo estoy en contra de la pena de muerte, aún en estos casos, pero digo, te lleva puesta la emoción frente a semejantes hechos, ¿no? Vos fuiste gobernador de la provincia. ¿Cuáles son los delitos que con trabajo se pueden, de algún modo, achicar en la estadística, y cuáles son los que parece que no se le encuentra la vuelta? Yo creo que por muchos años más nosotros vamos a tener, lamentablemente, la intención de delinquir de mucha gente, de muchos delincuentes, pero el centro de la cuestión es cuántos policías hay en la provincia de Buenos Aires para hacer lo que se llama policía de seguridad, o sea, de prevención, para evitar que ocurra un hecho. Y el número de policías que hay es bajo, y es un problema concreto de presupuesto. ¿Es presupuesto? Es presupuesto. Así como la capacitación está vinculada a la cantidad de plata que tenés de presupuesto, porque cuánto tiempo podés darle a un policía capacitación antes de que entre, de que llegue a la calle. Pero hay un problema de número. Ahora, en casos como este, hace falta también que en un banco haya un policía experto. Siempre hay una custodia, que sea un experto, que sepa quién es quién, que tenga un aporte de inteligencia previo. ¿Quién es el cajero? ¿Quién es este? ¿Quién es el otro? No es solamente estar parado en un lugar o en una casilla. La sensación que uno tiene, a veces, en algunos lo peor bancos, no se produce adentro, se produce afuera. Claro, como hoy. Sí, es fácil hablar con el diario del lunes, ¿no? Sí. Yo enfrenté situaciones muy duras, muy terribles, en 6 años. Así que quiero ser en esto humilde. Tengo mi posición, es distinta de la gobernadora actual, muy diferente. Sobre cómo manejar la policía, etcétera, pero me parece que no hay que hacer un discurso sobre eso frente a un hecho concreto tan terrible. Claro.
Claro. Pero para cerrar el tema, de acuerdo a tu experiencia, viste que las salideras, si bien no ocurren todos los días, ocurren muchísimo. Digo, son hechos que se producen muchas veces. Sí, en mi familia ha ocurrido, sí. Sí, una compañera mía de la radio también hace muy poco, casualmente en el mismo banco. Digo, ¿qué aprendiste sobre esto? A mí me parece que hay una mafia organizada y en algunos casos amenazada también. En cuestiones mucho menores como el ratero de colectivo, cuando yo era chico me acuerdo que había algunos colectiveros que decían frases parecidas a córranse, córranse, cuando la gente se queda mucho adelante apretada, córranse para atrás, el típico corriéndose del interior del coche, córranse, yo sé por qué les digo. El yo sé por qué les digo era que él sabía quién había subido, pero estaba bajo amenaza. Claro. Y tenía que seguir laburando de colectivero. Entonces, al estar bajo amenaza, tiraba una frase que había que captar porque estaba diciendo algo más. Claro. No podía decir explícitamente cerrar el colectivo e irse a la sección. Volvió la gran en el fondo del lugar. Bueno, yo creo que en el caso de algunos bancos debe haber, en primer lugar, connivencia directa y en otros casos debe haber hasta una cierta amenaza de mafia. Bueno, Felipe, tengo varios temas para hablar con vos a propósito de la agenda que se plantea la oposición. El primero tiene que ver con algo que se debatió duramente anoche aquí en este programa y que se relaciona al 82% móvil. ¿Vos crees que efectivamente el gobierno tiene dinero para pagar ese aumento? Sí, estoy convencido y estoy seguro. Te voy a dar dos ejemplos. El gobierno lleva el mínimo de salario, digamos, la jubilación mínima la lleva a 1.046 pesos, de 8,95. Ahora, nosotros, si votamos como vamos a votar dentro de unos días, dentro de 2 o 3 sesiones, más o menos, el 82% para la mínima del salario, vamos a llevarla a 1.200 y pico. Y además el salario mínimo vital y móvil se va a mover rápidamente a 1.700 y entonces las jubilaciones quedarán en el 82 de 1.700, las mínimas, que son el 75% por lo menos de los jubilados. Esos son más o menos la diferencia entre lo que va a pagar el gobierno y lo que tendría que pagar, lo que va a pagar por lo que decidió ayer y lo que tendría que pagar si votamos eso, es más o menos 1/3 del total de subsidios que el gobierno da. La pregunta que hay que hacerse es, ¿no se puede? No, sí se puede. El tema es cuál es la prioridad. Si asignarle subsidios a las empresas o poner la plata en el bolsillo de los jubilados. Yo creo que la plata va a estar mucho mejor gastada en el bolsillo de un jubilado que gana la mínima que a disposición del gobierno para dar subsidios. Solo ayer se discutían 22.000 millones que el Banco Central le iba a dar por ganancias eventuales, por asientos contables, no son ganancias tan reales, al Ministerio de Economía. Además hay 35 o 40.000 millones de diferencia que va a haber al final del año, acumulando todos los meses, de diferencia entre lo que se presupuestó y lo que entró de recaudación por la inflación. En algo por el crecimiento, pero más por la inflación. Claro, porque también hubo crecimiento. Entonces, ¿cuál es la prioridad? ¿No se pueden gastar 15.000 millones de pesos más por año para los jubilados que cobran la mínima? Sí se puede. Es una cuestión de renunciar a algunas cosas o ponerlas mejor en orden y pagarle a aquel que le va a usar mejor la plata. Ahora, Felipe, dicen desde el oficialismo, es una contradicción que al mismo tiempo que la oposición quiere votar el 82% móvil, pretende bajar las retenciones y de ese modo desfinanciar el Estado. ¿Cómo se resuelve esa contradicción? En primer lugar, el Estado está más que financiado por estas circunstancias que yo te mencioné y que no están en el presupuesto del año pasado, que se votó el año pasado, que es el presupuesto para el 2010. En segundo lugar, no hay que confundir una cosa con otra, porque los impuestos no tienen asignación específica, solo una parte de las retenciones de soja va a los intendentes, una parte chica, y no pensamos tocar eso. En tercer lugar, lo que quiero decirte es que, digamos, las ganancias que está obteniendo el gobierno por las vías que inventa, que le generan ganancias, son tan grandes que no tiene derecho por eso a que sea tan, digamos, tan difícil de cambiar el tema de la agricultura argentina. Se habla de la sojización.